Queridos hermanos, muy buenos días. De verdad que es un placer estar nuevamente aquí delante de la presencia del Señor para una vez más alabarle y exaltar su nombre. Ese es el propósito con el que nos reunimos como iglesia, para alabar, adorar el nombre de Dios. De hecho, es una de las principales funciones de la iglesia: adorar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Quiero darle la bienvenida una vez más a nuestros hermanos que se conectan en esta mañana por Meet y a nuestros hermanos que posiblemente nos vean más adelante en las redes sociales. Bienvenidos, nuestros hermanos que se conectan acá también, bienvenidos, un saludo cariñoso. Quiero pedirle el favor a nuestro hermano Leonardo para que ore por la ofrenda. Es algo que hacemos domingo a domingo, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando David recogía dinero para construir el templo, él decía que nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo le pertenece al Señor y de eso mismo es que le damos para su obra. Adelante, hermano Leonardo. Amén. Padre del cielo, sabiendo que tú estás aquí, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Te pedimos que bendigas estas ofrendas, que bendigas a la hora de alegres, que bendigas también a los que no tienen la posibilidad de ofrendar, para que desapareces la economía, el tiempo, les des un trabajo digno, y que sabemos que es para tu obra, mi Dios. Sabemos que tú no necesitas nada, pero tu obra sí que necesita, mi Dios, así como los que están necesitados dentro de tu iglesia. Dice, por favor, conforme a tu voluntad, estas ofrendas, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mientras recogemos la ofrenda, hermanos, yo quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en el libro de Éxodo, el Antiguo Testamento. Es un pasaje que he tomado, en el cual está basado el sermón, la predicación del día de hoy. Por favor, pongámonos de pie para poder dar lectura y honra a la palabra de Dios. Repito, Éxodo, vamos a ubicarnos en el capítulo 15 y vamos a leer los versos 22 al 24. Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 15, del verso 22 al 24. Dice la palabra del Señor, hermanos. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Verso 23. Llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Amén. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. Quisiera orar para poner este sermón en manos del Señor. Padre misericordioso, te agradezco inmensamente el privilegio que me das de poder estar aquí, Señor, para exponer tu palabra, para dar a conocer tu voluntad a mis hermanos, Señor. Te ruego que, por favor, tu Santo Espíritu sea guiándome, Señor, y preparando el corazón de cada uno de nosotros también para recibir tu palabra con humildad, Señor. Ayúdanos
a entenderla, ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a valorarla, a amarla y a ponerla por obra. Llévate también la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, el título de este sermón, hermanos, es Aguas Amargas. Repito, aguas amargas. El pueblo de Israel recién había sido liberado de la esclavitud de Faraón, en la que estuvieron esclavizados por más de 400 años. Y a pesar de la resistencia de Faraón, que no quería dejarlos libres, Dios los liberó por medio de Moisés, quien con el poder del Señor mismo separó las aguas del Mar Rojo, y todo el pueblo pasó por en medio de las aguas como por tierra seca, dice la Escritura. Una vez cruzaron, las aguas se volvieron a juntar, y todo el ejército de Egipto que perseguía al pueblo de Israel pereció en ese mismo momento. Este es uno de los tantos milagros y maravillas, hermanos, que el Señor ha hecho a lo largo de los tiempos y que todo el pueblo presenció. Fue testigo del gran poder de Dios. Faraón también experimentó una vez más, porque ya Dios había hecho cantidad de señales para que dejara a su pueblo libre. Y una vez más Faraón también experimentó el gran poder del Dios Todopoderoso. Al ver cómo todo su ejército perecía en el Mar Rojo, mientras que el pueblo de Israel estaba del otro lado. Luego de este suceso, hermanos, el pueblo estaba feliz, el pueblo estaba contento, el pueblo estaba eufórico, tanto que María, la hermana de Aarón, junto con las demás mujeres, danzaban y cantaban con panderos, agradeciendo y alabando el nombre del Señor, su Dios, quien les había librado de la esclavitud y de manos de Faraón. Pero esa euforia, esa alegría, ese contentamiento no les duró mucho. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy, hermanos. El relato que acabamos de leer, que es un texto histórico, algo que le sucedió en específico al pueblo de Israel y que está hoy narrado, que hoy lo podemos leer, lo podemos conocer, recordar una vez más para nuestra enseñanza, porque toda la Escritura es inspirada, además de ser inspirada por Dios, es útil para instruir, para enseñar, para corregir, etc. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Además, el apóstol Pablo escribe en Romanos 15:14 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Como decía anteriormente, hermanos, el pasaje base en menciones histórico. Nos narra algo que sucedió específicamente al pueblo, a un pueblo, a una nación, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios de ese entonces, del cual podemos aprender varias cosas y aplicarlas a la iglesia de Cristo, aplicarlas a nuestras vidas. Son experiencias que nos pueden servir, que nos sirven para mejorar nuestra vida cristiana, para mejorar nuestra actitud también frente a Dios. Decía que esa euforia que el pueblo expresaba danzando y cantando
con panderos, agradecidos y contentos por haber sido liberados. No les duró mucho. ¿Por qué? Porque hace falta solo una situación, un problema, un inconveniente o un logro para pasar de la risa al llanto, para pasar de la alegría a la tristeza o viceversa, para pasar del gozo al dolor o de la alegría a la amargura. Y esto es debido a que el ser humano es sumamente emocional y constantemente está cambiando o cambia con facilidad de estado de ánimo. La primera cosa o lo primero que podemos notar en el pasaje base de hoy, hermanos, es que el pueblo de Israel fue expuesto a una situación difícil, a una situación adversa, como lo fue caminar 3 días por el desierto de Sur sin hallar agua para beber. Imagínense, o imaginémonos por un momento la angustia de toda una nación, de todo un pueblo, caminando por el desierto y sin haber tomado agua durante 3 días. Y más cuando la hallan, pero resulta que no la pueden tomar porque esta agua es amarga. Es como una situación frustrante, ¿no? Por decirlo así. Al igual que el pueblo de Israel, hermanos, fue expuesto a esa situación, nosotros también podemos pasar por una situación similar o una situación igual. O quizás alguien de los que estamos reunidos hoy en esta mañana esté en este momento experimentando una situación adversa, una situación difícil, una enfermedad, un problema, una escasez. Y eso, hermanos, causa dolor, eso causa aflicción, causa amargura. Esto me recuerda la historia de Noemí y Ruth cuando regresaron de los campos de Moab a la región de Judá, y cuando venían llegando a Belén, toda la gente se conmovió a causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y Noemí les respondía: no me llamen Noemí, llamadme Mara, haciendo alusión a las aguas de Mara, las aguas amargas. Mara significa amargo, amargura. Y ella decía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Resulta que hubo una escasez, una hambruna en esa región en ese entonces, y Noemí junto con su esposo Elimelech se fueron hacia Moab buscando de pronto un mejor futuro allá. Pero estando allá, su esposo Elimelech y sus 2 hijos fallecieron, y ella quedó sola con sus 2 nueras, y solo una quiso acompañarla, que fue Ruth. Bueno, el segundo punto que vemos, o la segunda situación, lo segundo que vemos en el texto base, hermanos, es la actitud que tomó el pueblo ante la situación. El pueblo, leíamos anteriormente en el verso 24 del texto base, dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Como bien podemos comprobar, hermanos, el pueblo,
al verse en tal dificultad, lo primero que hizo fue murmurar contra Moisés. Se quejaron, se disgustaron con Moisés porque él fue quien los guió desde Egipto desde la salida de Egipto hasta el desierto. El pueblo manifestó, al verse en ese estado de angustia, de impotencia, el pueblo manifestó su enfado, manifestó su enojo, su queja, puesto que la situación en la que se encontraban en ese momento era preocupante, era difícil. Después de caminar 3 días seguidos por el desierto, podrán imaginar su angustia al faltarles el agua, un elemento esencial para la vida y que sin él probablemente podrían morir. Y asimismo nosotros, si nos faltara el agua, probablemente podríamos morir también. Es un elemento esencial para nuestra vida, para nuestro cuerpo. Era la primera necesidad física que el pueblo experimentaba y Dios los estaba probando, porque fácilmente Dios pudo haberlos guiado a una fuente de aguas no amargas o hacer llover agua del cielo. Dios es soberano y actúa de la manera que Él quiere. Dios probó al pueblo para ver cuál sería su actitud ante la dificultad, después de haberles mostrado su gloria y su gran poder en el Mar Rojo, cuando abrió el mar en 2 y aquel pueblo pasó por el medio como por tierra seca. La necesidad por la que el pueblo pasaba fue mayor al hecho de saber que tenían un Dios todopoderoso que abrió el mar en 2. ¿No podría acaso Él mismo haber suplido esa necesidad? Pero lo que hicieron fue murmurar, protestar, quejarse. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos encontrado frente a una situación similar? ¿Cuál ha sido nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud si nos encontráramos o si tuviéramos que pasar por una situación similar? ¿Una situación semejante? ¿Murmuraríamos? ¿Nos disgustaríamos? ¿Nos quejaríamos? ¿Nos lamentaríamos? ¿Reclamaríamos? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Son preguntas que nos sirven para reflexionar y para meditar al respecto, hermanos. Lo tercero que vemos en el pasaje, en el relato de hoy, hermanos, es la actitud de Moisés frente a la situación de necesidad, de angustia de su pueblo, pues él era el responsable de ellos. Él era quien estaba a cargo del bienestar de ellos, porque fue enviado por Dios para sacarlos de la esclavitud de Egipto en la que estuvieron por más de 400 años. En el verso 25, seguido del pasaje base, podemos ver lo que Moisés hizo y me gustaría leerlo. Verso 25 dice: y Moisés clamó a Jehová. Moisés clamó al Señor, al contrario de lo que el pueblo hizo. Moisés lo que hizo fue clamar a su Dios, y eso, hermanos, es lo primero que debemos hacer ante las dificultades, ante las adversidades y ante los problemas. Buscar la ayuda de Dios, clamar a Dios. Moisés le muestra tanto al pueblo como a nosotros hoy
la actitud correcta que debemos tomar ante las dificultades y ante los problemas. Clamar es rogar, es suplicar, es implorar a Dios por su ayuda, por su intervención, por su socorro. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay un cuarto aspecto importante, hermanos, que no podemos dejar pasar por alto. Un cuarto aspecto del contexto inmediato del pasaje de hoy, y es la misericordia y la fidelidad de Dios. A pesar de que el pueblo murmuró, a pesar de que el pueblo no fue fiel a Dios, aún después de haber visto las maravillas y haberle Dios mostrado su gloria, a pesar de que el pueblo se quejó, se disgustó, aún así Dios fue fiel y mostró su misericordia. Fue misericordioso con ellos y les muestra su misericordia, su bondad, al clamor de su siervo, de su profeta, de Moisés. Dios le muestra a Moisés la solución, lo guía a dar la solución al problema del agua, y le muestra algo oculto, un árbol con el cual podía endulzar, al arrojarlo al agua, endulzó las aguas amargas. La misericordia de Dios, hermanos, tiene que ver con todo el bien que Dios hace a la humanidad, aun cuando no lo merezcamos, aun cuando no lo merecemos. Y es lo que Dios hace día a día con la humanidad. El Señor comenzaba a mostrar su misericordia al pueblo de Israel. Además de haberles ya mostrado su poder, su gran poder, el Señor comenzaba a mostrarles su misericordia, su amor, su bondad al pueblo de Israel. Y fue tanta su bondad que después de esa falta de agua y de haber endulzado para ellos las aguas amargas, los guió a Elim, un oasis en el desierto, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y allí acampó el pueblo de Israel y estuvo contento y tuvo paz. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Amén. Amén. Hasta el día de hoy, hermanos, Dios sigue mostrando lo misericordioso que es. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que la tierra está llena de ellas. Asimismo, como Dios fue misericordioso una y otra vez con el pueblo de Israel, asimismo, hermanos, ese Dios que fue misericordioso con el pueblo de Israel es el mismo Dios en quien nosotros hemos creído. Es el mismo Dios en quien nosotros hemos confiado. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de generaciones. Asimismo, sigue siendo con su pueblo actual misericordioso, la iglesia de Cristo. Y aun cuando no hacemos lo que debiéramos hacer, ni hacemos las cosas como las debiéramos hacer, Dios sigue siendo misericordioso, hermanos, y compasivo con todos nosotros, absolutamente con todos, aun cuando no lo merecemos. Cuando nos encontremos en dificultades, en problemas, en tristeza, en amargura,
por alguna situación, tengamos presente a Dios, hermanos. Tengamos a Dios presente en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y acordémonos de Él, acudamos a Él. En clamor, en súplica, en ruego. No murmuremos. Tampoco nos quejemos. No nos dejemos llevar por la amargura. Que no sea mayor como para impedirnos acudir a la misericordia de Dios, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. La amargura fue mayor, que en lugar de buscar la ayuda de Dios, lo que hicieron fue murmurar contra su siervo, quejarse, lamentarse. No permitamos que eso nos pase a nosotros, hermanos. Tengamos siempre presente a Dios en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Repito, que no sea mayor la aflicción como para impedirnos acudir a la misericordia de Dios, al auxilio, a pedir el socorro de nuestro Dios Todopoderoso. Porque nada hay imposible para Dios. Y Él puede cambiar las circunstancias en un instante, en un momento, si Él así lo quiere. Y lo que es para nosotros amargo, en un instante puede convertirlo en algo agradable. Así como lo hizo con las aguas de Mara. Puede convertirlo en algo beneficioso para nuestras vidas, tal como lo hizo con las aguas amargas de Mara. Roguemos al Señor, hermanos, y oremos. Pidámosle a Dios que ninguna situación adversa nos impida o nos lleve a dejar de engrandecer y adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Aprendamos del ejemplo de Moisés. No caigamos en el error que cayó el pueblo de Israel, que después de que estaban cantando y danzando con pandero y alabando a Dios, pronto se olvidaron de eso para murmurar. Tengamos siempre presente a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Él es fiel. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel y sigue siendo misericordioso. Y el hecho que estemos aquí reunidos en esta mañana, Dios está mostrando su misericordia. Porque cada día que Dios nos da es una oportunidad más que tenemos para enmendar, para corregir, para acercarnos a Dios, para mirar qué estamos haciendo mal. No solamente murmurar, sino hay muchas actitudes en nuestras vidas que probablemente no le agraden a Dios y que Dios quiere que las cambiemos, que Dios quiere que las corrijamos. Dios no quiere que estemos amargados, Dios quiere que estemos contentos, que estemos gozosos. ¿Y qué mayor gozo puede haber en nuestra vida que tener a Dios en nuestro corazón? Que tener la paz de nuestro Señor Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. No hay mayor gozo que ese, hermanos. No permitamos que nada de eso nos quite el gozo, nos quite la comunión con Dios. Y quisiera terminar de concluir, hermanos, con un pasaje de Filipenses, donde el apóstol Pablo escribe en el verso 19 al 20. Dice el apóstol Pablo: mi Dios. Recuerdan el sermón pasado que decía mi Señor.
Dice acá en el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Es lo que tenía para compartirles, hermanos, deseando sinceramente que sea para edificación mutua, así como lo fue para mí en el tiempo que pasé meditándolo y preparando este tema. Quisiera que fuera de edificación para todos ustedes, hermanos. Y acompáñenme por favor para hacer una oración final. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de conocer una vez más tu voluntad, Señor. Gracias por esos testimonios que encontramos narrados, Señor, en tu palabra, que nos sirven para enseñarnos, Señor, para instruirnos, para corregirnos también, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar pegados a tu voluntad, Señor. Por favor, si en algún momento, si tú así lo quieres, vamos a ser probados, ayúdanos a tener siempre presente que tú estás ahí para ayudarnos, Señor. No permitas, Señor, ayúdanos a no permitir que ninguna situación, por adversa que sea, nos separe y nos aleje de ti, Señor. No permitas, ayúdanos a no permitir que el enojo, la tristeza o la amargura, Señor, nos alejen de ti. Y que eso sea más fuerte como para no tener en cuenta que tú estás ahí para ayudarnos y para socorrernos. Te lo ruego, Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, por sus necesidades tanto físicas como espirituales, Señor, económicas. Conforme a tu voluntad, Señor, provee para cada una de esas necesidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego, dándote las gracias de antemano y pidiéndote que por favor te lleve la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú eres merecedor de ella. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, una vez más por estar acá domingo a domingo reunidos. El Señor les continúe bendiciendo.